clase social que podemos encontrar en esa época serían los ricos, que se dividen en dos grupitos principales, que serían los de la corte y los de la clase adinerada. Bueno, la corte. La corte se resalta principalmente porque ganaban dinero de la recaudación de impuestos y porque eran lo que uno consideraría actualmente el gobierno, pero más basado en la iglesia que otra cosa. Después de la corte también está la clase adinerada, que como lo dice tiene pues, plata. Principalmente eran la nobleza sacerdotal, esos típicos sacerdotes de la iglesia. Pues, bueno, creo que no hay sacerdotes que no sean de la iglesia, pero obviamos ese dato. Y aparte también se caracterizaban bastante con dar banquetes de esos súper impresionantes para 1.000 y un invitados. ¿Por qué? Porque tenían plata. Bueno, después de los ricos sigue la clase media, los dueños de pequeños negocios, los empleados del templo, los hospedadores y los sacerdotes más de Jerusalén. Bueno, sí, dotes de Jerusalén. Ok, los dueños de pequeños negocios se caracterizaban por tener ganancias propias con el mismo esfuerzo de ellos. La clase obrera, el proletariado, perdón, se me lengua la traba. Pero sí, con sus negocios de agricultura, de artesanías o de mercados y cosas así, era que ganaban las ganancias para subsistir, como la clase trabajadora actualmente. Bueno, los empleados del templo se caracterizaban porque les daban un buen sueldo para que vivieran sin preocuparse por pensar en qué voy a comer hoy. No, ellos ya sabían qué van a comer, ya tenían el dinero para gastar en eso, pero no era como mucho dinero como los de clase adinerada, más dinero para subsistir justo y necesario. Además, eso les permitía concentrarse más en los cuidados del templo que en otras cosas. Bueno, los hospedadores tenían como principal negocio atender a los viajeros en sus propiedades y que pudieran descansar pues de sus viajes. Ellos no cobraban, sino que más bien los viajeros les daban pieles de animales o cosas así, las cuales después intercambiaban o por dinero o por objetos de uso diario o alimentos, cosas así para subsistir lo justo, como siempre en esta clase media. Bueno, los sacerdotes de Jerusalén, al igual que los empleados del templo, perdón, se me lengua la traba, también tenían un buen sueldo, con la diferencia de que a ellos los dejaban participar de vez en cuando en los diezmos y en los sacrificios a la iglesia. Y ahora los pobres, principalmente esclavos y jornaleros, mendigos o a los que ayuda la sociedad, a los que los ayudan los demás, ¿verdad? A los esclavos y jornaleros se les daba un salario decente tirando a malo por labores no tan buenas y que la verdad a nadie le gustaría hacer actualmente. Bueno, a los que ayudaban la sociedad y las personas en general, principalmente tenían prohibido cobrar por cualquier trabajo que hacían y subsistían a base de lo que las personas les quisieran dar, pero a diferencia de los mendigos, que ellos subsistían a base de limosnas totalmente, pero los mendigos eran rechazados por no tener trabajo. En cambio, a los que ayudaban las personas sí tenían trabajo, solo que no podían cobrar por él, sino que las personas decidían por cuánto pagarles. Y finalmente el último grupo social y el cuarto serían los excluidos, que serían las mujeres, los enfermos y los extranjeros por diferentes razones que vamos a ver después de este corte. Ok, primero las mujeres. Eso sí, las excluían por ser mujeres. No había más razón aparente. También a los enfermos los excluían principalmente porque pensaban que las enfermedades que tenían era un castigo de Dios por haber sido pecadores en extremo. Entonces pues no lo tenían muy bien visto en la sociedad. Y los extranjeros había dos razones. Una, que se creían mejores que los extranjeros que venían de las otras ciudades. Por ejemplo,
que alguien de Judea o de Samaria iba a Galilea, o al revés, que no les gustaba que los extranjeros se creían mejores que alguien de Galilea fuera a Samaria o Judea. Y bueno, muchas gracias por haberlo visto. Perdón que mis compañeras solo aparezcan en la parte explicando, pero ellas tenían otras cosas que hacer. Y pues la verdad espero que les vaya muy bien. Y gracias por verlo. Y espero que si hayan aprendido algo, a pesar de que lo expliqué un poquito enredado. Pero esa es mi forma de explicar. Tranquilos. Feliz día, feliz tarde o feliz noche, dependiendo de cuándo lo vean. Y que descanses. Buena suerte para ti y para tu familia. Social, los ricos, los que tienen plata, la corte y la sociedad adinerada. Cosas, ¿verdad? ¡Ah! Una misma señal de la otra. Hablar de Galilea. Galilea es una región histórica ubicada en el norte de Israel. Esta está situada entre el mar Mediterráneo y el valle de Zabulón. Esta es una región reconocida en la Biblia como lugar en el que Jesús realizó varios milagros, entre ellos curar un ciego, y su nombre proviene del hebreo Galil, que en español significa arroyo. Bueno, yo les voy a hablar de la región de Samaria. Samaria fue una ciudad antigua que se encontraba dentro de Israel. Actualmente son solo ruinas de una ciudad desaparecida que está dentro de Cisjordania, en el estado de Israel. Se encontraba en una zona montañosa. Samaria se relacionaba con Juan el Bautista, quien fue decapitado y su cuerpo fue enterrado allí. Y su nombre quiere decir torre de vigía.